Ok, entonces vamos a hacer este circuito que es usando el método de malla. Y guárdenlo por ahí el circuito porque les puede servir también para trabajar con el método de nudo. Entonces, pongámosle ¿cómo se llama? Un enunciado a esto. Y el enunciado va a ser aquí calcular en el circuito de la figura, lo que se dice siempre, en el circuito de la figura, entonces calcular todas corrientes de rama. Recuerden que son las corrientes de rama lo que interesa conocer, no las corrientes de malla. Para las corrientes de rama, todos los voltajes y todas las potencias en los corrientes de rama, todos los voltajes y todas las potencias en los elementos pasivos. Entonces calcular todas las corrientes de rama, todos los voltajes, corrientes, voltajes y potencias. Calcular corrientes, voltajes y potencias de todos los elementos pasivos. Ahí sí. Calcular corrientes, voltajes y potencias en todos los elementos pasivos. Esa es mejor redacción. Y potencias en todos los elementos pasivos. Todos los elementos pasivos. Y vamos a dejar plantear una pregunta para responderla al final. Entonces, se puede calcular las potencias en las fuentes o cómo se determinan las potencias. Ya, dejémoslo así. ¿Se puede calcular la potencia en la fuente? Ya. Tenemos 1, 2, 3 fuentes. Ok, entonces ese es un circuito. ¿Cómo enfrentamos este circuito? Ya claramente usando el método Maya, a pesar de que no lo escribí ahí, pero obviamente usando el método Maya, que es el que más nos interesa. Entonces, lo primero es cuántas mallas tenemos, para poder determinar cuántas corrientes de mallas debemos colocar. Quiero hacerlo un poco interactivo con ustedes, que ustedes me vayan diciendo y yo voy haciendo el monito aquí, ustedes lo pueden ir calculando en su casa para que no sea menos aburrido, digamos, que podamos trabajar todos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántas mallas? Tengo abierto el chat aquí, así que si hay respuestas por el chat, las puedo ver. 6. Mallas. ¿Cuántas mallas? Eso es lo primero que tenemos que conocer porque con eso quedan delimitada la cantidad de corrientes de malla. 6 dice Alex. 3 mallas. ¿Cuántas, perdón? 3 mallas. 3. ¿Ya? Bárbara dice 3. ¿Quién dice, quién apoya a Bárbara y no sé quién dijo 3 también? 3 dice Germán, perfecto. Tamara también dice 3. 3. 3, ya. Como estamos en democracia, dicen, entonces vamos a ser demócratas y vamos a decir que hay 3 mallas. Recuerden, no sé quién dijo 6. Las mallas son todos estos circuitos que no contienen otras mallas o lazo, digamos, ¿no es cierto? O un circuito cerrado que no contiene otras mallas en su interior. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un gran lazo por el borde, por todo el contorno, pero si bien es cierto es un lazo, no es una malla. ¿Por qué no es una malla? Porque tiene esta malla y tiene esta malla adentro. Aquí, en esta parte aquí donde estoy mostrando, también tenemos un gran lazo. ¿Ya? Pero si bien es cierto es un lazo, no es una malla, lo voy a dibujar así. Esto, por ejemplo, es un lazo. ¿Ya? Si lo contenemos todo, este recorrido es un lazo. Si bien es cierto es un lazo, pero no es una malla, porque aquí hay una malla y hay otra malla. ¿Ya? O bien, lo que les comentaba yo, este circuito de aquí
todo lo que estoy dibujando en rojo ahí, es un lazo, pero no es una malla porque tiene otras mallas dentro. Ya, eso es el primer tema. Entonces, estamos claros, 3 mallas. Muy bien. Le vamos a dar nombre y direcciones a las corrientes de malla. Entonces, yo voy a dibujar aquí voy a dibujar una corriente de malla y lo voy a dibujar en rojo. Y lo voy a dibujar así nomás porque después les voy a pedir a ustedes que me digan cuál es el nombre y cuál es la dirección que quieran darle. ¿Ya? Recuerden que los nombres y las direcciones son absolutamente arbitrarias. Y ya, entonces, primero, nombres. Y 1, ¿no es cierto? Mayúscula. Y 2, y 3. Esas son las corrientes de malla. No, me parece cualquier cosa eso. Ya. Entonces, ¿a cuál le llamamos I1? ¿La malla de arriba, la malla de la izquierda o la malla de la derecha? Ustedes díganme cuál quieren llamarle I1. Yo lo ubico aquí, ¿no? Arriba, muy bien. I1 aquí arriba. I2. ¿A cuál de las tres le llamamos las que quedan? De la derecha. I2. Y obviamente I3 estaría aquí. Muy bien. Ya, direcciones de la corriente de la malla 1. ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Horario para acá. Entonces, muy bien. Entonces, para darle dirección horaria, vamos a borrar aquí un poquito. Ahí. Y le vamos a poner una puntita aquí de horario, ¿cierto? Ahí. Ya, a la corriente de malla 2, ¿horario o antihorario? Como ustedes quieran. Recuerden que la dirección de las corrientes de malla y las corrientes de rama es absolutamente arbitraria. Así que nadie puede decir que estamos mal ahí. Para la corriente 2, ¿horario o antihorario? Podrían ser todo horario para que después sean negativos las de en la ecuación, Ya, la corriente de la rama. ya, para que tengamos la diagonal positiva nomás. Claro. Ya, ok. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Bien. Entonces así colocamos todas las corrientes de malla en la misma dirección. ¿Qué pasó aquí? Ah, puse un triángulo. Bueno, mejor. No, no. Claro que puse el triángulo. Ya. Ok. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones de I1. Entonces aquí la idea es idealmente, si es que han entendido bien cómo se plantea el sistema de ecuaciones, aquí lo más rápido es pararse en la misma dirección que está la corriente de malla 1. Entonces recuerden que si seguimos ese mismo tránsito, las corrientes de malla 1 va a polarizar todas las resistencias por donde entra la resistencia. Por lo tanto, aquí vamos a tener aquí más 12, vamos a tener más 14, y aquí abajo, por la corriente I1, vamos a tener más 10 veces la corriente I1, y acá vamos a tener positivo este lado, en la de 8. ¿Ya? En la resistencia de 10 y en la de 8 también están presentes la corriente 2 y la corriente 3. Entonces la resistencia de 10, la corriente 2 va a polarizar positivo y negativo la resistencia de 10, al revés de lo que la polariza la corriente I1.
¿Ya? Lo mismo que en el caso de la resistencia de 8 ohms, que la corriente de malla 1 polariza positivo el lado derecho y negativo el lado izquierdo. La corriente I3 hace lo contrario. ¿Ya? I3 lo polariza, o sea, polariza 8 ohms por el lado izquierdo positivo y por el lado derecho negativo. ¿Ya? Entonces, la mejor forma de plantear esto es escribir primeramente todas las resistencias de malla, propias de la malla. ¿Cuáles son las resistencias propias de la malla? En este caso, para la malla 1. ¿Cuáles serían las resistencias propias de la malla? Díganme ustedes. Recuerden, las resistencias propias de la malla son todas aquellas resistencias que van a ser circuladas por la corriente de malla 1. La resistencia de 12 y la de 14. ¿Ya? 12, la de 14. ¿Alguna más? ¿Alguna otra más? ¿Hay alguna otra resistencia que sea circulada por esta corriente de malla I1? La 10. La 10. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿La otra es un 8 o...? Es un 8. Sí, yo les recomiendo que dibujen ustedes el circuito en su cuaderno. Ya, 12, 14, perfecto. Y también la de 8. Fíjense que todas esas resistencias están siendo circuladas por la corriente I1, independientemente si la recorre otra corriente. ¿Ya? Pero la corriente I1, esta que está aquí arriba, entonces, al hacer este recorrido, partamos, por ejemplo, por este nodo central, al hacer este recorrido, tal como lo definimos, dice, circula por la resistencia, por la fuente de 16, que circula por la resistencia de 8, sigue por acá arriba, circula por la resistencia de 12, circula por la resistencia de 14, llegamos a este nudo y seguimos, y circula por la resistencia de 10, y llegamos al punto inicial. Por lo tanto, esta corriente de malla 1 circularía por esas 4 resistencias. ¿Ya? ¿Eso se entiende? ¿Por qué pasa eso? Porque es una corriente de malla. ¿Ya? Recuerden que la corriente de malla no existe, es solamente una variable, y por eso que aceptamos de que hagamos el recorrido por completo. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando definamos las corrientes de rama, por ejemplo, en esta rama de aquí, donde está la resistencia de 8 y la fuente de 16, vamos a tener una corriente de rama que la vamos a definir en uno de los dos sentidos, hacia la derecha o hacia la izquierda, da lo mismo para estos efectos. Pero la corriente de rama que nosotros definamos en estos dos elementos, que circulan por estos dos elementos, solamente van a ser en uno de los nudos y va a morir en el otro nudo. A diferencia de esta corriente de malla que nosotros le hacemos dar la vuelta completa. ¿Ya? No sé si se capta la diferencia. Entonces todo esto va a ser I1. Por I1. ¿Ya? 12 más 14 más 10 más 8 por I1. ¿Queda claro que esas son las resistencias propias de la malla? Sí. Sí, Sí, ya. profesor. Ya, ok. Ahora, entonces, esa sabemos que es positiva. Y como bien me dijeron ustedes que pusiera todas las corrientes en el mismo sentido, en la misma dirección, entonces todas las otras corrientes, todos los otros términos de voltaje que encontremos en las resistencias comunes va a ser negativo. Entonces, la resistencia de 10, fíjense que la resistencia de 10, esta resistencia de 10 es común entre la malla 1 y la malla 2. Por lo tanto, vamos a colocar aquí menos 10 veces y 2. ¿Por qué menos 10 veces? Porque al hacer el recorrido, entonces, este recorrido hace que 10 por I2 lo voy a colocar aquí. Después voy a terminar eso. Entonces, la corriente I1 polariza, entonces, y voy a colocarla aquí, positivo por este lado, y polariza negativo por este lado para los efectos de la corriente I1.
pero la corriente I2 de malla, que circula en sentido contrario, polariza inmediatamente esta resistencia positivo por este lado y negativo por este otro lado. Y negativo por este otro lado. Entonces, si hacemos el recorrido, yo vengo aquí, el recorrido, viene la corriente I1, tranquilamente caminando, y se encuentra con un voltaje positivo generado por 10 veces I1, que está aquí. Aquí está el 10 veces I1. Pero además, en este recorrido, se encuentra con el signo menos de la corriente I2, menos 10 veces I2. Bien. ¿Nos faltará alguna otra resistencia para completar la ecuación de voltajes de Kirchhoff en esta primera malla? ¿Nos Sí. falta? ¿Qué nos falta? Menos 8 por I3. Perfecto. Menos 8 por, colocar aquí, por I3. Muy bien. Menos 8 por I3. Y esto tiene que ser igual a algo. A 16. A 16. 16 positivo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que en este recorrido, tal cual yo lo estoy haciendo aquí, se encuentra con el signo menos de 16 en el recorrido. Entonces, pero como este menos 16 es un voltaje en sí mismo y es un número, entonces lo pasamos como positivo al otro lado signo igual. Entonces, esa va a ser la primera ecuación, ¿ya? La primera igualdad o la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff para la corriente, para la malla 1. ¿Cómo quedaría la ecuación para la malla 2? En 4 más 10 más 6 Voy a ir anotando, voy a ir anotando. 4, más 10 ya, más más 10, 6 más 6, por I2 ya, esa entra por aquí, más 18 más 18, ya, ok, más 18, y ahora habría que restarle las corrientes del I3 y el I1, ya. ¿Cuál sería que la sería corriente? O sea, ¿cuál sería el voltaje, ¿no es cierto? Estamos trabajando aquí con voltaje. ¿Qué voltaje tenemos que restarle de la resistencia de 10? 10 y menos 1. 10 Ya, y 1 menos 10 por y 1, muy bien. el voltaje del 4. El Cuatro y voltaje tres. de 4, ¿no es cierto? Ya, y aquí ¿cómo quedaría? Menos 4 veces Por I3. por I3. Muy bien. Y esto tendría que ser igual a, en este caso, menos 18, ¿no es cierto? Porque al hacer este recorrido nos encontramos con el positivo de la fuente de 18. Entonces al otro lado signo igual queda con valor negativo. Muy bien. ¿Nos falta alguna? Nos falta la malla 3, ¿no es cierto? La corriente I3. ¿Cómo quedaría esa ecuación? 2 más 8 más 4 por I3. Ya, 2 más 8 más 4 por I3. 2 más 8 más 4, todo esto por I3. Muy bien. Menos 8 por I1. Menos 8 por I1. Lo voy a colocar al tiro. Voy a colocar al tiro para que quede el sistema de ecuaciones armadito. Menos 8 por I1. Muy bien. Menos 4 por I2. Menos 4 por I2. Y eso es positivo. Muy bien. Ok. ¿Nos falta algo?
igual a 4. igual a 4, ¿ya? Mm, Y Menos cuando 16. contiene 2, Se considera cada una, todas, se tiene que considerar todas. menos 16. Menos 16, muy bien. Y ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Se fijan? Y ese es el sistema de ecuaciones, tan simple como eso. ¿Qué era 4 menos 16, profe? ¿Ah? ¿Por qué menos 4 menos 16? Esto. Porque Sí. fíjate que este es I3, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de la malla 3. Entonces, nosotros hacemos este recorrido siguiendo la corriente de malla. Entonces, nos encontramos con menos 4 aquí, al hacer el recorrido, ¿no es cierto? Menos 4. Y como tiene que pasar al otro lado el signo igual, recuerda que la ecuación toda es la suma de todos los voltajes igual a 0. Entonces nos encontramos primero con menos 4, seguimos el recorrido, nos encontramos con el voltaje de la resistencia de 8, que ya está contemplada en el otro lado, y nos encontramos con la fuente, con el positivo de la fuente 16. Entonces nos encontramos menos 4 más 16. Seguimos el recorrido, no hay más fuente. Entonces la fuente, como para estos efectos de la ecuación, es un número, nosotros sabemos que son fuentes, pero es un número en ese caso. Entonces vamos a tener menos 4, perdón, más 4, menos 16 al otro lado signo igual. Eso es lo que hacemos. No sé si quedó más claro que no. Fíjate, en el otro caso sucede lo mismo. Aquí me doy esta vuelta, no tengo fuente, tengo esta, más 18. Recuerden, el positivo es el más largo. Más 18, al otro lado signo igual, menos 18. Lo mismo con esta. Esta fuente de voltaje aquí, la malla I1, viene por aquí la corriente, se encuentra con el positivo de la fuente, perdón, con el negativo de la fuente 16, menos 16, y por lo tanto al otro lado signo igual es más 16. Aquí tenemos más 16. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Queda claro eso o no, chicos? Sí, profe, gracias. Ya, sí, profe. Claro hasta el momento, profe. ya, muy bien. Entonces, este es nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, para hacerlo como sistema de ecuaciones, vamos a colocarle las rayitas correspondientes. Este es nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Fíjense, I1, I2 e I3. Ahora, lo que yo hice aquí fue, al plantear el sistema de ecuaciones, dejarlo inmediatamente ordenado. Primero la variable I1, luego la variable I2 y luego la variable I3. ¿Ya? Entonces quedan perfectamente ordenaditas. Y es cosa de que ocupemos entonces ahora la calculadora. Vamos a colocar esta calculadora que tengo aquí. Aunque nos demoremos un poquito, pero y le voy a pedir aquí un big screen. Ahí ustedes ven ahí bien los números, pero a mí me tapa un poco los números. Así lo voy a poner aquí. Ya, entonces voy a usar ecuaciones. Vamos a ocupar ecuaciones. Equation 1. Número de variables 3. Entonces me pide A1. A1 es el término que acompaña al I1 en la primera ecuación. O sea, tengo 12 más 14 más 10 más 8. Ya, entonces le coloco 12 más 14 más 10 más 8, sumémoslo al tiro, más 18. Ese es A1. B1 es el valor que sigue a continuación, menos 10. Este menos 10 de aquí. Ese es el B1. El C1 es, en este caso, el que sigue en la ecuación, menos 8. Menos 8. Y D1 es el número que está al otro lado, sin igual. En este caso, 16. Listo. Hemos ingresado a la calculadora la primera ecuación. Entonces ahora le vamos a ingresar la segunda ecuación, o sea, los coeficientes, obviamente. De A2 menos 10. Entonces, menos 10. B2 es 4 más 10 más 6. 4 más 10 más 6. Estoy poniendo esto
Sí, sabemos la suma, ¿no es cierto? No, no nos cuesta nada hacer esa suma de 4 más 6 más 10. Pero estoy colocándolo así para que vean ustedes que la calculadora también permite no solamente ingresar números, sino que también operaciones. Entonces 4 más 10 más 6, C2 que sería ABC que sería este, menos 4, ese sería el C, y D es el valor menos 18. Y me falta A3. A3 sería menos 8, ¿no es cierto? Si me siguen, menos 8, menos B2 sería menos 4. C3, este valor de aquí, es 8 más 2 más 4, 8, 10, 14. Voy a colocar el tiro 14. 14. Y eso tiene que ser igual a 4 menos 16. 4 menos 16. Y 4 menos 16, ok, y le apretamos signo igual, y ahí tenemos al tiro el resultado. Este X, en otras palabras, es la variable, la primera variable, y1, menos 0,1533. Le vamos a pedir 4 decimales nomás. Mode, fix 4, para que no sea tan grande. Entonces, menos 0,1516. Es decir, aquí yo tendría que colocarle y aquí. Entonces, y1, que era nuestra primera variable, nos salió menos 0, no, que fue esta calculadora, menos 0,1533, menos 0,1533, 1533. Y 2. Entonces vamos a nuestra calculadora. Esta es y2. Volvemos a presionar signo igual. Y dice que la variable y, o sea, el y2 para nuestro efecto es menos 1,2363. Menos 1,2363. Menos 1,2363. Recordemos que estos son amperes porque es corriente. Ahí. Y dio signo menos y yo le puse punto ahí. Menos, entonces aquí esto es menos. Ahí. Y la variable i3, la variable perdón, la z en este caso, la variable z es la última, menos 1,2980. Entonces, ¿qué pasó aquí? Menos 1,2980, eso es i3. I3 es igual a menos 1,2980. 1,2980 amperes. Entonces ahí tengo 1,2980. Veamos si es así. A 1 lo pasamos de largo. ¿Cuánto es B1? Menos 10. Ok, vamos a revisar. C1 es menos 8. Ok, y D1 es 16. Muy bien. A2 es menos 10. B2 es 20. 6 y 4 son 10. Más 10 son 20 veces I2. Y menos 4 igual a menos 18. Muy bien. En la última ecuación, A3 menos 8, B3 menos 4, 8, 10, 14. Y entonces el X menos 0,1533, ok, y 1,2363, ok, y 1,2980 amperes, ok. Ahí tenemos las variables de auxiliares, que son los valores de las corrientes de malla. ¿Dudas hasta ahí? Sí, profe, pero de la calculadora, ¿cómo empezó para colocar las ecuaciones? Mira,
la voy a apagar. Shift, la voy a meter en off y la prendo. Entonces, mode, aquí, mode clear, aquí, mode CLR. Entonces, mode, varias veces mode, hasta que aquí aparece ecuación, EQN, equation ahí. Ecuación. Entonces, la presiono el número 1 porque aquí hay tres funciones distintas. Entonces, me interesa la de las ecuaciones. ¿Ya? Esa es entonces, le pongo ahí 1. Que aquí me pregunta número de variables, por eso me pregunta now, ¿cuáles son las que no conozco? Ya, en este caso no conozco 3 variables, entonces, porque la matriz es de 3 por 3, entonces le digo 3, y ahí me pide al tiro el valor de A1, entonces tendríamos aquí 12 más 8 son 20, más 10 son 30, más 14, 44. Entonces, fíjense que si yo le coloco aquí 12, perdón, ya le estoy escribiendo con los 12 más 14 más 18 al tiro. Ya. Yo ni siquiera necesito molestarme en hacer la suma, en otras palabras. Igual. B1, dijimos que es menos 10, C1 es menos 8, D1 es 16. Una recomendación, lo ideal es que cuando ustedes planteen el sistema de ecuaciones, ojalá lo dejen inmediatamente como un sistema de ecuaciones, ordenadito como un sistema de ecuaciones. ¿Qué significa ordenadito? Significa que las variables vayan por columna. ¿Se fijan? Aquí yo dejé, si bien es cierto, me dieron este dato primero, 4 más 10 más 6, 2, pero aquí yo me ordené inmediatamente después. Entonces yo dije, yo sé que esto tiene que partir con I1, la segunda tiene que tener I2, y la tercera también tendría que tener I3. Pero al final la costumbre hace que inmediatamente uno ponga el orden, se trabaja en el orden. Eso es bueno mantenerlo. Menos 10 entonces. Menos 10, B2 es 20. Fíjense que la diagonal solamente es positiva. A, B, C, menos 4. Y me queda menos D, menos 18. Ya, después me pide el 3. Este es A3, que es este valor de aquí abajo, menos 8. Entonces, menos 8. Menos 4. Menos 4. 10, 14. ¿Qué estoy escribiendo aquí? Parece que me equivoqué. C3 menos 8. C3. A, B, C. 8, 10, 14. Ya estoy escribiendo el teclado. 14. De 3, 4 menos 16. 4 menos 16. Menos 0,1533. La primera variable, la segunda variable menos 1,2363, la tercera variable menos 1,2980. Sigo presionando signo igual y puedo revisar el sistema de ecuaciones. Se fijan, A1, 44, B1, menos 10, C1, menos 8, D1, 16, menos 10, 20, menos 4, menos 18, menos 8, menos 4, 14, 8 y 14, y tengo menos 12. Una consulta. Dígame. La letra D siempre va a ser el número que esté al que esté igualado a la ecuación. Claro, al otro lado signo igual, exactamente. Sí. Toma este primer valor como el A
este es el A1, este es el A2, este es A3, perdón, A, B, C y este es D. A1, B1, C1, D1. Después toma A2, B2, C2, D2. Y después A3, B3, C3, D3. Así lo toma la calculadora. Gracias. Ya, si alguien tiene una calculadora distinta, puede verificar si están bien calculados esos datos. ¿Ya? Pareciera así que están bien calculados. Tengo varias calculadoras abiertas, no sé por qué. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que van a hacer ustedes, me van a decir dónde quieren colocar las corrientes de rama, porque recordemos que son las corrientes de rama lo que interesan. Ya, la corriente, en primer lugar, ¿cuántas ramas hay en este circuito? 6. 6. ¿Ok? ¿Qué dice el resto? ¿Opina lo mismo o no? Recuerden que la rama Sí, es un recorrido entre dos nudos, en este caso entre los dos nudos principales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nudos principales. Ya nos vamos a ir olvidando de los otros. 6, dice Germán, me dice 6, Tamara también me dice 6, Vicente también me dice 6. Muy bien. 6, alguien también está opinando por el audio, ¿no es cierto? Bien, 6. Entonces, dibujemos aquí. Esta corriente que va desde este nudo, pongámosle nombre a los nudos para que pongámosle a este, pongámosle no A. Por ahora le vamos a poner esos nombres. B y C. Y este debajo D. Después con el método de nudo van a cambiar un poco los nombres, pero no importa. Ya, entre la rama entre el nudo A y el C, es decir, esta rama de acá arriba. ¿Dónde nace la corriente o desde dónde está dónde? ¿Desde A a C, desde C a A? ¿Cómo quieren colocarle esa corriente? Recuerden que esto es arbitrario, así que ustedes me dicen si va desde A a C o viene desde C a A. De A a C. De A a C, muy bien. Entonces vamos de A a C, vamos a usar esa flechita. De A a C, ahí. Pues. Ya, de A a C, muy bien. En la rama AB, ¿para dónde iría la corriente? Después le vamos a colocar los nombres. ¿Cuál sería la dirección de esa corriente de rama? Recuerden que aquí hay una rama, ¿no es cierto? Ustedes me dijeron que, perdón, de A a C. Allá. De A a B, pongámosla de A a B para que veamos que, miren, eso hagamos. Voy a meter ya, de A a B, ahí. Y la corriente de rama, esta va a ser la I2, después le vamos a colocar el nombre y vamos a jugar con esto. Y en esta rama, hacia abajo, coloquemos la rama, la corriente C. Ya, fíjense lo que estoy haciendo. Las tres corrientes nacen del nudo. ¿Eso es posible? ¿Puede No. ser que las tres corrientes nazcan del nudo? Al menos una de esas va a tener signo negativo. Exactamente, al menos una, muy bien, al menos una va a tener un signo negativo. Muy bien. Ya tenemos 3, nos quedan la de la rama de 4, la de la rama de 10 y la de la rama de 6, 6, 18. Muy bien. ¿Para dónde iría esta corriente? En la rama central.
BD. BD, muy bien. BD, o sea, va hacia abajo. Aquí la vamos a dibujar ahí. BD, muy bien. ¿Cuál nos queda? Nos queda la de 10. ¿Qué dirección le vamos a colocar a la corriente que circula en la resistencia de 10? Aquí, BC igual. BC, muy bien. O sea, necesitamos esta, BC ahí. Y nos estaría quedando esta rama. Esta entre C y D o D y C, como quieran llamar. ¿Qué dirección le damos a esta corriente de rama? Que lo quería entre C y D o de entre D y C, da lo mismo estos efectos. CD. Profe, le hago una consulta. Dígame, no. Que por ejemplo, todas las que hemos elegido han sido en orden alfabético. Pero ¿qué pasa si una de ellas es en sentido contrario? ¿Afectan algo? Pongámoslo en sentido contrario y ahí vamos a obtener la respuesta. Claro, lo hemos puesto Ya. en orden alfabético porque arbitrariamente yo a este nodo le puse A, a este B, y a este C y a este D. Pero da lo mismo, o sea, no tiene ninguna relación, porque tiene un nombre nomás. Después más adelante le vamos a llamar B1, B2, B3, B4, vamos a cambiar el nombre incluso. Pero para aclarar la duda, pongámoslo al revés, porque habíamos dicho de C a D me habían dicho, pero coloquémoslo al revés. A ver qué vamos a obtener. No, se la corto. Perdón. Habíamos dicho que iba para abajo, por eso tengo eso. Tiene que ir aquí. Ahí. Ya, ahora le vamos a colocar nombres. Le vamos a poner nombre, los vamos a bautizar. ¿Cómo le llamamos a esta corriente? Bien. Y minúscula 1 ¿Ya? Muy bien. Y uno. ¿Cómo le llamamos a esta de aquí? y minúscula 3. Y minúscula 3, ok. A esta de aquí. Y minúscula 4. Y minúscula 4, muy bien. A esta de aquí. Y minúscula 2. Y minúscula 2. Y 2. Y a esta última. 5. Y 5, muy bien. Ya, ahí las Y tenemos todas bautizadas. la de B a D, 6. Ah, perdón. Sí, me estaba faltando eso. Tiene toda la razón. Y 6. Y 6. Ok. ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, antidemocráticamente yo podría decir, no importa que esté de acuerdo o en desacuerdo, porque ya las decidimos y eso está bien. Si otra persona la define y colocarle los otros nombres, otras direcciones, también está bien. ¿Ya? No hay exclusividad. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ya elegimos estas direcciones, aquí la recomendación es no volver a cambiarlas, o sea, las mantenemos, aunque salgan signos negativos, las mantenemos en esa dirección. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Alguna duda ahí en la definición de las corrientes de rama? Ya. Esto es absolutamente arbitrario, así que aquí tenemos unos buenos nombres. Bien, lo que nos queda ahora es asociar cada una de estas corrientes de rama con las respectivas corrientes de malla. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense, voy a ver cuánto vale la corriente de rama I1 en función de las corrientes de malla I1, I2 y 3. ¿Ya? Puede verse esta corriente I1, puede verse influida o dependiente de una sola corriente de malla
o de 2 corrientes de malla, o inclusive de las 3 corrientes de malla eventualmente podría ser, pero aquí en este caso no se va a dar. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, voy a asociar I1, que es minúscula, con los datos que conozco. ¿Cuáles son los datos, los números que conozco? Conozco el valor de I1, conozco el valor de I2 y conozco el valor de I3. Por lo tanto, me conviene asociar, asimilar I1, las corrientes de rama, desde la I1 hasta la I6, cada una de las corrientes de rama, en términos de la corriente de malla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dijimos que en esta malla, donde circula I1, esta corriente I1, que nace del nodo A, se va por la resistencia 12, por la resistencia 14, hasta que llega al nodo C. ¿Ya? Ese es el recorrido de la corriente de rama. Sin embargo, en esta rama, el recorrido de la corriente de malla, que no existe y es un círculo, también recorre este circuito en la misma dirección que I1 minúscula. Luego, si yo quiero ahora escribir aquí una ecuación, eso, esto no escribo ecuaciones. Entonces yo puedo decir que I1 va a ser igual a I1 mayúscula, 1. ¿Por qué puedo decir eso? Porque la corriente de rama 1 y la corriente de malla 1 en la rama 1, que es la rama AC, van en la misma dirección. ¿Ya? Esa es la única razón y el único argumento. Seguimos entonces. ¿Cómo yo defino la corriente de malla 2 en función de las corrientes de malla? La corriente de rama 2 en función de las corrientes de malla. O sea, en otras palabras, aquí es igual a I2. I2 menos I1. 2 menos I1. ¿Sí, no es cierto? Bien. I3. ¿Cuánto vale I3? ¿Cuál es I3 menos I3? I1. I3. Perdón, me dijeron, de repente estoy teniendo señales de problemas con internet. Me dijeron, perdón, 3 I3 menos I1. I3 menos I1. Muy bien. I4. ¿Dónde está I4? Acá está I4. Menos I3. I5. Menos I2. I5 menos I2. Muy bien, porque va en sentido contrario. ¿Nos queda alguna? Sí, I6. I3 menos ¿I6 cómo quedaría? I3 menos I2. I3 menos I2. I3 menos I2. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo tuve problemas de señal y no caché cómo empezaron a armar eso. Ya. Ok. Perdón. Partamos. No, no te preocupes. Partamos de nuevo. I1. O sea, aquí la condición es que, como yo ya definí las corrientes de rama y definí las corrientes de malla, entonces voy a tomar la siguiente, voy a usar lo siguiente. Voy a decir, cuando la corriente de malla va en la misma dirección que la corriente de rama, entonces es positiva.
cuando la corriente de malla va en sentido contrario a la dirección definida de la corriente de rama, entonces considero el signo negativo de la corriente de malla. Ese es el concepto. Entonces, en el caso de este I1 minúscula, de esta primera, va en la misma dirección que la corriente I1 mayúscula, ¿no es cierto?, que la corriente de malla. Luego, como van en la misma dirección, el método sugiere colóquenle el mismo signo. Punto. Signo positivo. Veamos el caso de I2. Esta rama, por donde circula I2, es recorrida por la corriente de malla 2, pero también es recorrida por la corriente de malla 1, en el supuesto de que existan estas corrientes. Okay. Entonces yo digo, pero aquí para I2 mayúscula, que es la corriente de malla, va en la misma dirección que yo la definí. En cambio, I1 va en sentido contrario, en dirección contraria. Entonces, ¿cómo soluciono el problema? Digo I2 menos I1. ¿Ya? I2 menos I1. Eso sería entonces I2. ¿Queda claro ahí? Sí, profe, ahora sí. Ya. Gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces ahora ustedes pueden calcular los valores de las corrientes de rama y ya saben, y las corrientes de malla a esta altura ya desaparecen, porque lo que nos interesa son las corrientes de rama. Y ustedes pueden terminar de calcular todos los voltajes, pero vamos a colocar algunos valores. Por ejemplo, el voltaje es la resistencia de, alguna que no se repita, la resistencia de 2. ¿Ya? Voltaje es la resistencia de 2. ¿Cómo calculo? Perdón, ¿qué hice aquí? Dije todo el chat nomás. Ya. Entonces, si yo quisiera conocer el voltaje en I2, y le voy a llamar B2 para indicar eso, entonces inicio, entonces B2, ¿cómo calculo el voltaje en la resistencia 2? ¿Ya? No hay ninguna otra más que se llame 2, no. En la resistencia de B2, entonces, recuerden que voltaje según la ley de Ohm es resistencia por corriente, ¿no es cierto? Entonces, R por I2, es decir, 2 por el valor que tenga I2. ¿Cuánto vale I2? Voy a poner aquí. I2 es igual, dijimos, a I2 mayúscula. Fíjense que I2 mayúscula es menos 1.2363 menos I1, pero I1 también tiene signo más negativo. Entonces aquí coloco el signo negativo de I1, menos 0,1533. Ahí. ¿Y a cuánto es eso? ¿A cuánto equivale eso? Entonces menos 1.23 menos menos 0, entonces menos 1.2363 y vamos a escribir de la misma manera, menos 0,1533. ¿Ya? Y cerramos el paréntesis. Signo igual, menos 0,083. O sea, aquí voy a tener 2 por menos 0,0 era. Sí, 0,083. Profe, la resistencia que está en la rama 2 es de 10 volts, o sea, es de 10 ohms.
No, B2 esta, dije. Cuando dije B2 me estaba refiriendo a este voltaje, a esta. ¿Ya? Entonces ahí la corriente sería I4, ¿no? Ah, tienen razón, estoy al revés. Sí, tienen razón, AC4. ¿Qué estoy haciendo por será? Sí, estaba pensando en esta, pero después tomé el valor de I2. Sí, tiene que ser I4. Entonces voy a borrar esto. Inicio. Tomado eso. Entonces, aquí debe ser. Voltaje de la resistencia 2, entonces R por I4. Sí, tienen toda la razón. R por I4. Entonces serían 2 por. ¿Cuánto vale I4? I4 vale menos I3, fíjense. Menos I3, por lo tanto, valen 1,2980. 2 por 1,2980 porque es I4 vale menos I3. ¿Se fijan? Pero I3 vale menos 1,2980. O sea, tener menos por menos positivo. I4 vale 1,2980. ¿Ya? Y ese es el valor del voltaje en la resistencia de 2 ohm. ¿Ya? A ese le llamé B2. Perdón, los confundí yo antes. Voy a colocar más chico este para que me quede un poco más texto. Claro. 20, 14. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, profe. Ya. Entonces tengo 2 por 1,2980, 2,596. Y estos son volts. Estos son volts porque lo que hemos calculado aquí son voltajes. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos calcular el voltaje en la resistencia de 6, ¿qué operación debiésemos hacer? Ya R por I mayúscula 5. No, recuerden que aquí las corrientes de la... No hay I mayúscula 5, hay I minúscula 5, corrientes de rama. Recuerden que las corrientes de rama se escriben con letra minúscula. Ah, eso, perdón, I minúscula. Sí, ya. Y las corrientes de malla se escriben con I mayúscula. Ya, entonces el voltaje de la resistencia 6 sería 6 por I5. E I5 vale menos I2. I2 vale menos 1,2363, por lo tanto I5 vale 1,2363. ¿Se fijan? Claramente. Y se hace el resto, se podría hacer el resto con las otras resistencias. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia de 14? ¿Cómo la calcularíamos? El voltaje en la resistencia de 14 ohm. La resistencia por I1. Ya, muy bien, la resistencia por I1. O sea, 14 por el valor de I1, que en este caso, fíjense que en este caso es negativo. ¿Ya? Yo no quise, o sea, no escribí aquí los valores numéricos. Pero se pueden escribir aquí, no hay problema. Entonces, en la resistencia 14 es negativo el voltaje. ¿Por qué es negativo el voltaje? Fíjense que nosotros definimos la corriente de malla en sentido horario, ¿no es cierto? Ahí. En ese sentido, esta corriente coloca positivo en este lado, en el lado izquierdo, y negativo en el lado derecho, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros asumimos que este voltaje es positivo, negativo. Pero
y definimos la corriente de rama en la misma dirección que la corriente de malla, por lo tanto, reafirmamos que aquí este es positivo. ¿Ya? Este lado que estoy marcando aquí es el positivo del voltaje para esta resistencia. Sin embargo, esta corriente I1 minúscula, o sea, la corriente de rama, no salió negativa. ¿Por qué no salió negativa? Porque I1 de rama es igual a I1 de malla, pero I1 de malla es menos 0,1533. Luego I1 de rama va a ser menos 0,1533. Y por lo tanto, si el voltaje es negativo, la corriente es negativa, el voltaje va a ser negativo. En otras palabras, cuando sale el signo menos, lo que nosotros hemos dicho es que la corriente no iba en la dirección que supusimos, sino que iba en dirección contraria. Y como los voltajes son los valores reales, entonces me dice, al colocar esta corriente I1 sobre 14, me dice que el voltaje está al revés de lo que yo supongo. Y efectivamente es así, porque si la corriente I1 es negativa, significa que va desde C a A y no desde A a C como supusimos. Y desde C a A va a salir positivo. ¿Ya? Y efectivamente el voltaje va a ser positivo en este lado y negativo en el lado izquierdo de la resistencia de 14. ¿Estamos? Consultas, dudas. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia de 12? ¿12 por I1? 12 por I1. ¿No es cierto? ¿Va a ser positivo o negativa ese voltaje? Negativo porque el I mayúscula 1 era negativo. Correcto. Y la corriente de rama que estamos usando, la estamos usando en esa dirección, y en esa dirección es negativa. Muy bien. Potencias, veamos algunas potencias. Por ejemplo, potencia en la resistencia de 8. Y 3. En primer lugar, ¿cuánto vale la corriente de rama I3? En valor numérico. ¿Cuánto vale la corriente de rama 3? I3 dice que es I3 mayúscula menos Menos 1.2980. 1,14. Y después dice menos I1, pero I1 vale menos. ¿No es cierto? Menos, y esto es punto 1533. Y menos 1 por 1447. Estoy calculando la corriente en la rama 3, corriente de rama 3. Sí, menos 1.1447. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ya, muy bien. Y entonces, si vale menos 1.1447, significa que esta corriente no va en esta dirección, sino que va en dirección contraria, lo que hemos dicho siempre, pero como ya encontramos y definimos todo eso, nos mantenemos con esa dirección. Y por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 8 sería al revés que si nosotros seguimos el valor de la corriente, ¿no es cierto? La dirección de esta corriente, o sea, va a ser positivo en este lado, negativo en este otro lado. Ya, pero la pregunta era, ¿cuánto vale la potencia ahí? ¿Cómo calculamos la potencia?
Recuerden que la potencia la podemos calcular de distintas maneras. Voltaje por corriente, resistencia por corriente al cuadrado, voltaje al cuadrado dividido por resistencia. Ahí hay tres formas de calcular esa potencia. ¿Cuál nos conviene más? Nos conviene más aquella forma o aquella función donde yo tenga los datos inmediatos. ¿Cierto? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que más convendría aquí en este caso, potencia igual a R, resistencia de 8 por la corriente que circula por ahí al cuadrado. ¿Cierto? R y cuadrado. Eso sería, en este caso, R y 3 al cuadrado sería el valor de la potencia en la resistencia de 8. ¿Ya? Y este 1.1447 es el valor de la corriente. Lo elevamos al cuadrado. Y lo multiplicamos por la resistencia que es de 8. 10,483 watts son estos. ¿Cuál sería la potencia en la resistencia de 4 ohms? O sea, la resistencia central que está ahí. ¿Cuál sería la potencia entonces en la resistencia de 4 ohms, la rama central? Sería 4 ohm por la I6 al cuadrado. Correcto. Muy bien. Consultas, dudas. De mi parte, ninguna. ¿Tiene dudas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya, ¿Todo bien, profe? ya. Tratemos de contestar la pregunta que nos quedó ahí. ¿Se puede calcular las potencias en las fuentes? ¿Será posible hacer eso? ¿Cuál es la diferencia con la potencia de la resistencia? Fíjense, la gran diferencia es que no tenemos el valor de la resistencia, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que podemos calcular la potencia igual al voltaje por la corriente, ¿no es cierto? Eso es potencia. Pero además podemos calcular potencia como resistencia por el cuadrado de la corriente. Y voy a colocar el 2 ahí, después lo voy a subir. R por I cuadrado. Pero además podemos calcular la potencia como B cuadrado dividido por el valor de la resistencia. ¿Ya? Todo eso podemos hacer y aquí voy a aprovechar de corregir el tiro. Vaya, no está escribiendo. Ah, aquí está. Aquí. Entonces lo que yo dije aquí, que vamos a tener RI cuadrado
Ah, qué otra tremenda cosa. Eje cuadrado. Ay, ya, de cuadrado. Entonces, dado eso, ¿cómo podríamos calcular la potencia en las fuentes? El voltaje por la corriente de rama. Voltaje por la corriente de rama, exactamente. Por lo tanto, por ejemplo, la potencia que estaría entregando la fuente 16 sería los 16 volts por la corriente que está circulando por la fuente, que sería I3. O bien la potencia de la fuente de 4, lo mismo. El voltaje que la atraviesa por la corriente. Y la potencia que nace de la resistencia de, ¿cuál me queda? La de 18, lo mismo. Ya. Bien, les voy a dar otro. Ustedes pueden terminar este ejercicio, digamos, tomándolos de otra manera, digamos. Perdón, calculando los datos que no hemos alcanzado a calcular ahora, ¿ya? Veamos otro ejercicio. Quiero archivo. Ah, ahí. Vamos a hacer una casita. En esta casita le vamos a colocar acá. Ah, pero soy dejémoslo así, ¿no? No, va a ser muy interesante el circuito. Va a ser muy interesante el circuito. No, no queda bonito esto. Ah, este es el mismo. Lo que tenemos aquí.
Aquí hay un circuito también para poder calcularlo mediante el método de malla. Si quieren le hacen caso a las corrientes de malla que están establecidas ahí, si no calculan sus propias corrientes de malla. Entonces, un par de preguntas: ¿cuánto vale la potencia en la resistencia R6? Y ¿cuánto vale o determinar el voltaje en la resistencia de 27 ohms en R1? Entonces, voltaje en R1, potencia en la de 500. Entonces, este es el circuito. Entonces, calcular en R6. Full touch. Usando mallas, entonces. Usando mallas. Calcular el voltaje en R1 y la potencia en R6 usando mallas. Una cosa muy cortita.
Ok. ¿Cuál sería entonces el voltaje de la resistencia R1 y la potencia de la resistencia R6? Em, ¿Tienen algún resultado? Todavía no, profe. Ya. Profe, cuando la corriente de rama, o sea, la corriente de malla entra por el lado positivo de la fuente, se anota como positivo, ¿cierto? Claro, se considera positivo, claro. Si sigue ese mismo recorrido, sí, positivo. Está bien, 8:30. Ok, Felipe.
Profe, quedé con una duda. Dígame. Cuando hago las ecuaciones de las mallas, ¿Mm? el voltaje lo anoté en el lado de la igualdad a la derecha. Ahí lo ¿Ya? coloco en el signo cambiado, ¿cierto? Claro, el signo ha cambiado. Claro, tú te puedes fijar la siguiente regla mnemotécnica. Si yo en el recorrido de la corriente, en el recorrido que estoy haciendo, encuentro el signo positivo del voltaje, lo coloco con signo negativo al otro lado, signo igual. Mm. Gracias. Profesor, Dígame. ¿tiene las respuestas? Es ¿Lo estoy que, calculando? ah, ya.
Ya, el voltaje en la resistencia R1, considerando la corriente de rama y uno en la misma dirección que la corriente de malla, como está mostrado ahí, es decir, una corriente para allá, para arriba, considerando una corriente hacia arriba, ahí, el voltaje me da menos 2,37 volts. A mí igual me dio eso. Ya, muy bien. Y la potencia en la resistencia 500, y da lo mismo el sentido de circulación de la corriente, me dio 0,1514 watts. Me dio algo parecido, me dio 0,149, 0,15. Allá. ¿Cuáles son los valores de las corrientes de rama, de malla? En I1 me dio menos 0,08775. Ya, ok, En I2 me ya, dio menos 0,0683. perfecto. Y en I3 me dio menos 0,0856. Ah, ya, ya. Ok, yo tenía 857, pero es por el redondeo que se la calculadora, no. Y entonces la corriente por R6, el valor de la corriente por R6, Me había dado 0,0173. La ya, corriente que pasó por R6. correcto. Ya. Eso al cuadrado y por 500, 0,1514 me da a mí. Puede ser un poquitito de diferencia ahí. Bien, ahí ustedes tienen después para calcular las corrientes, voltajes, las otras resistencias. Eso no es problema. A ver si hay algún otro interesante. Ya, este está interesante, este también. Es bastante sencillo, igual que los otros. Pero ahí tienen otro circuito para resolver con malla. Y no sé qué piden en este ejemplo particularmente. Calcular las corrientes de malla. Ah, dice calcular las corrientes de malla. No. Pero miren, en este circuito, por ejemplo, podrían calcular el voltaje y la resistencia R2 y R4. A ver qué pasa. Y la corriente que pasa por la resistencia R5. En este caso, ¿Profe?
Dígame, Una consulta. dígame. La calculadora que puse en el campus, ¿cómo se borra? Porque Esta, quedé con la ecuación media. Sí, en esta, claro. en esta dice. Sí, porque si uno paga, después la vuelve a aprender, sigue con los datos del cálculo anterior. No, aquí con el AC se borra todo. Yo la prendo y Vale. cuando la apago me aparece cero después. No, a mí no. Ah, es que, a ver. Pero aquí Shift, ¿es esta misma o es? Sí, es la misma, la que Ya. descargué. ¿No? Ah, ya. ¿Cómo borro la ecuación? Porque estaba en la mitad del sistema de ecuaciones y Ah, ahora ya. Lo que tienes que colocar es mode 1, aquí. Tienes que sacarla de la condición de, ya, perdón, ya te entiendo. Sí, tienes que sacarla de la condición de sistema de ecuaciones. Entonces, mode 1, gracias. ya. Ah, ya, esas guías de ejercicio. Voy a crear una guía de ejercicio, se las voy a subir al campo.
Entonces, ¿qué valor le resulta ser el voltaje en R2 y en R4? ¿Tienen algún resultado ya o no? Aún no, pero Ya, ok.
Aquí tengo las corrientes de malla. ¿Ya? Me ¿Ya? dio la 9,26 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Miliamperes, sí. La 9, segunda 9,26. ya, ok. La segunda me dio 0,011. Ya, Y la tercera 7,6 por 10 elevado a menos 3. ya, ok. Muy bien. Con eso calcular los voltajes en R4 y en R... Perdón, es que me tapé aquí. En R2 y en R4. Pero ¿qué voltaje teníamos que sacar? ¿El R1 y cuáles otros? Fíjense qué condición está R2 y R4. ¿Qué tipo de conexión tienen ahí entre R2 y R4? Y en paralelo En paralelo. Cuando están en Entonces- paralelo, ¿qué pasa con los voltajes? son iguales. Son iguales. Exactamente iguales. Entonces el voltaje en R4 y el voltaje en R2 van a ser iguales en este caso. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Y el valor, El valor es 0,3572. correcto. Correcto. ¿Cuál más había que calcular, profe? Perdón, no, en este caso eso no. Si ustedes quieren, completan el ejercicio calculando todos los otros voltajes, potencias, lo que quieran. Pero la idea era era utilizar que está la característica de que son, de que no hay relación entre I1 y I3. Si ustedes se fijan, no hay relación entre 1 y 3. No hay una malla común entre la malla 1 y la malla 3. Esa es la única diferencia respecto de todo lo otro que habíamos estado viendo. ¿Ok? Consultas. De mi parte, estoy claro. Ya, estamos bien entonces. Si nos pasamos ya un rato de la hora que habíamos estimado. Voy a hacer una guía de ejercicio, la voy a subir al campo, se la envío a los correos para que tengan eso para ir avanzando. Bien, si no hay más dudas o consultas, lo dejamos hasta aquí. Listo, muchas gracias por asistir. Nos vemos, que estén muy bien. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao, gracias a ustedes.